a su podcast Encontrártela. ¿Qué pedo? Yo doy inicio, tú das inicio. Pues, no sé, bro. Los dos. Este episodio es demasiado pesado. Demasiado, va, dale. Dale. Estoy listo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy es el día. Este episodio lo había estado esperando desde el principio del podcast. De hecho, todos los episodios se hicieron para este episodio. Ajá. Ya después de este episodio nos vale verga el podcast. Solamente era importante este. Así es, así es. ¿De qué vamos a hablar? Buenos días para empezar, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, ¿no? Más que nada. Antes que nada, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar, hermano? Capítulo 27. Creo que el número lo dice por sí solo, el título lo dice por sí solo. El Club de los 27. El famoso Club de los 27. Sí. Gran club, Para... pero espero Gran que no club, sea güey. parte de. No mames, no, yo espero no ser parte de. Me queda muy poco tiempo para mis 27, entonces espero que no. Ya está. Pero bueno, para las personas que no ubican, güey, el Club de los 27, da una breve introducción. Pues el Club de los 27, básicamente, es un club de músicos muy famosos que en su época fueron los músicos, los más cabrones, que extrañamente todos han muerto a la edad de 27 y digamos que no han sido muertes muy comunes, ¿no? Como que siempre ha habido un poco de especulación alrededor de sus muertes y Claro. da mucho espacio a que la gente tenga teorías conspirativas, ¿no? O sea, empezando porque todos mueren a la misma edad, porque todos tienen un estilo de vida similar y pues sus muertes en sí, específicamente cada una, sí tienen como que una historia detrás, ¿no? Todas tienen una historia detrás, sí, todas son trágicas, como cualquier muerte de una persona joven es trágica, pero hay muchas coincidencias respecto al famoso Club de los 27, porque hay muchos artistas que forman parte del Club de los 27, pero hay, curiosamente, 7 artistas importantes que forman parte del Club de los 27. Todo empezó por ahí del año, no lo sé, 1920 más o menos, güey, con el guitarrista de Brian, blues más importante no, de Robert, ese entonces, Robert Johnson, así ya es, me estaba brincando. en 1938. 38. Falleció Robert Johnson a la edad de 27 años. Hay una historia muy, muy interesante, las personas que no estén familiarizadas. Robert Johnson se rumora, hay un mito, una leyenda, que le vendió su alma al diablo para ser un buen guitarrista. Así es. Entonces, ese mito hace que la leyenda sea muchísimo más grande, ¿no? Es uno de los guitarristas de blues pioneros en su género y al ser la fecha de su muerte muy, muy próxima, muy, muy temprana en el siglo pasado, no hay muchas grabaciones de él, lamentablemente. Entonces, realmente no sabemos cómo murió, pero murió a los 27 años y con él se inaugura. Y después de Robert Johnson también sigue otro guitarrista muy importante, pionero de los Rolling Stones, que se llama Brian Jones, que era el genio creativo detrás de toda la música de los Rolling Stones. Él falleció en el 69. Entonces, todavía no entraba en los 70 y ya había fallecido Brian Jones, que es una pena. Hay una película muy buena de él, bueno, no muy buena, pero está interesante, creo que está en Netflix. Él murió ahogado y de Robert Johnson no se sabe, es un misterio, ¿no? Nadie sabe cómo murió, nada, se encontró en su depa muerto. Se rumora que es porque le había vendido su alma al diablo y el trato ya estaba cumplido. Él ya era famoso, ya era un buen guitarrista y el diablo pidió el alma de Robert Johnson. Dicen que probablemente fue envenenado, pero no se sabe. O sea, realmente los récords que dicen que murió a los 27 años solamente dicen el día que murió, pero no hay más información al respecto. Y con Brian No hay Jones, más info, güey. ¿Eso qué onda? pues está raro, es lo que te digo. Todos tienen como que una Güey, historia detrás y como que siempre hay conspiración, teorías de conspiración. Pero con Brian hay Jones varias. inaugura, güey.
una época en la que murieron varios de este club, o sea, en 2 o 3 Sí, años, sí, sí. ¿cuántos murieron? O sea, fue Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. exactamente. En un lapso de 3 años, 4 artistas, y aparte se mueren en su punto más alto. Eso es por lo que estos artistas, estos 7 que vamos a mencionar, son como los principales, porque se murieron en su punto más alto de sus carreras. Robert Johnson acababa de sacar unos cuantos temas, estaba grabando unos temas de blues y ya era reconocido por ser muy buen guitarrista. Entonces, justo cuando estaba en ese pique, fallece. Luego Brian Jones, los Rolling ya estaban firmados con una disquera transnacional y era como la antítesis de los Beatles en ese entonces. Eran los rebeldes y todo. Y, y ya estaban adquiriendo cierto reconocimiento, ya estaban dejando un poco de lado las canciones de covers porque tanto los Beatles como los Rolling Stones empezaron a ser reconocidos por canciones de cover que hacían de bandas norteamericanas o de bluesmen norteamericanos y justo fallece, ¿no? Ujú. Ahogado, tristemente, güey. Y luego está Jimi Hendrix, él falleció el 18 de septiembre de 1970, asfixiado con su propio vómito. Es curioso cómo la mayoría murieron así como bajo esas circunstancias, ¿no? De exceso de drogas y lo que conlleva o exceso de alcohol, Sí. pero no sé, yo sí hubo una época en la que me clavé muchísimo como con documentales, videos y cosas del estilo, y de Ujú. todos hay teorías que dicen que realmente no fueron, o sea, que fueron asesinados realmente, ¿no? O sea, Es que, por ejemplo, el caso de Jimi Hendrix es muy curioso, güey, porque es una cantidad de alcohol la que tenía en su cuerpo ujú, que es, o sea, bueno, no sé, güey, o sea, es muy improbable que una persona esté a un grado de alcoholismo, alcoholizado de tal manera y aún así siga ingiriendo alcohol, ¿sabes? O sea, llega un punto donde el alcohol o las drogas en general noquean y ya, güey, a la lona, a dormir, güey, a vomitar y ya. Jimi Hendrix Pero la también murió porque se vomitó y se Ujú. Jimi autoexplotó. Hendrix, sí, güey. ¿Quién? Jimi Hendrix, ajá. Ah, pues es que realmente Ent- eso te puede pasar con cualquier nivel de alcohol, güey. Pero lo extraño, güey, es que que él tenía murió, demasiado, ¿no? pero aparte él murió en la ambulancia. Ajá. Entonces es donde dices, ¿cómo es posible que haya muerto de asfixia con su propio vómito en una ambulancia en la que lo van cuidando, supuestamente, los paramédicos, ¿no? ¿Ya empezaste de conspiranoico? ¿Estás insinuando que los enfermeros de esa ambulancia asesinaron a Jimi Hendrix? No estoy insinuando, solamente estoy diciendo que hay muchas teorías de conspiración alrededor de estas muertes y pues una de esas es que Es esa. es esa. Exacto. Interesante. No me empieces a Interesante. chingar a mí que estoy diciendo cosas, por favor. Bueno, pues es un punto importante, güey, a resaltar, ¿no? Ahora, Janis Joplin, sobredosis de heroína. Ahí ni cómo hacerle. Sí. Chavos no se metan en heroína. O sea, y igual drogas, igual los 70 igual inicio de los 70 y Y luego al aparte, siguiente, ella era la sí, mujer del rock and roll, o sea, no había ninguna otra mujer era el estandarte, sí, era que la había punta de llegado a ese lanza. punto. Entonces, si te fijas, son puros, como dices, estandartes de Ujú. algún movimiento, de algún género, o que representan algo y casualmente mueren a esta edad. Entonces, muy Claro. extraño, O, ¿no? o sea, Brian Jones a lo mejor no es muy conocido como Mick Jagger o Keith Richards, porque pues, ellos obviamente tienen mayor trayectoria, pero él era el más hábil de todos los Rolling Stones. O sea, de todos los Rollings, ese güey era el más talentoso. El que más instrumentos tocaba, el que más conocimiento de música tenía, el de las ideas más locas, güey. Entonces, Jimi Hendrix, o sea, o sea, no sé si es necesario que mencionemos que es por mucho y desde hace muchos años, güey, el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿no? Hay acordes con su nombre, para que la gente lo ubique. Son acordes muy difíciles de tocar para guitarristas promedio y él los utilizaba tanto que eventualmente los nombraron como los acordes de Jimi Hendrix, ¿no? Ahora, Janis Joplin también está de más decirlo que es una de las mejores voces de la historia del rock.
olvídate de hombre o mujer, de las mejores voces en la historia. Y también tenía una onda súper rara. Y fue una figura muy importante para el movimiento hippie de ese entonces. Muy, muy importante. Tanto ella como Jimi Hendrix, como los Rolling, todos están Pues, envueltos en esa guerra cultural que tenía el movimiento hippie de los 70 contra el gobierno de ese entonces o la política de guerra que se tenía. Entonces eso también me parece muy interesante. Ahora, Jim Morrison, bro. 1971, insuficiencia cardíaca. Circunstancias desconocidas. exactamente. Nuevamente, Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Ahí qué teoría hay? De Jim Morrison no estoy seguro qué teoría hay, pero circunstancias desconocidas. Eso te lo dice tú. Sí, y aparte sí era un frito, o sea, Jim Morrison sí consumía en exceso muchas drogas, Bueno, entonces todos, prácticamente todas de las personas que están en el Club de los todos 20 los del Club del tienen 27. muchísimo. Bueno, Robert Johnston no se sabe, ¿no? A lo mejor sí era muy alcohólico, pero, o sea, de drogas como tal no se sabe. Y lo de Jim Morrison, o sea, yo honestamente jamás he sido fan de los Doors, admiro mucho a su tecladista por el músico que es, pero no he sido muy fan de los Doors, así que no me vayan a linchar, ¿no? La neta es que ya, Pero, ya déjate corto del podcast. güey, tú ni siquiera te sabes las teorías, y No, esperaba unas dos, porque tres teorías no me tengo que conspirativas. saber todas las teorías, bro. Ahora, el sexto miembro del Club de los 27. Pasaron varios años, para llegar a este. Ya sé a dónde va esto. Kurt Cobain, Kurt el Cobain. 5 de abril de 1994. Yo creo que el más. Motivo, circunstancia, suicidio, con arma de fuego, bajo efectos de heroína. A ver, tírate tu teoría conspirativa. No, yo creo que si de alguien hay teorías conspirativas es de Kurt Cobain. O sea, me acuerdo que hace mucho vi un documental. Bueno, es que hay muchos documentales al respecto. Ujú. Todos como de bajo presupuesto. Extrañamente nunca ha habido uno como tal de buen presupuesto hecho por alguna casa productora importante. Porque Courtney Love, su pareja, nunca ha querido soltar como los permisos necesarios para que se realice. E Ok. incluso ella ha puesto muchas trabas en que se suelte información al respecto, en que se dé a conocer muchas cosas, pero me acuerdo que vi un documental hace como unos 2, 3 años en Netflix, no me acuerdo cómo se llama la neta, pero es de Kurt Cobain, ahí busqué Kurt Cobain y ya, uno de esos es. Y era un güey que iba a investigar a todas las personas cercanas, ¿no? A Kurt Cobain y a Courtney Love en A huevo esa. sale. ¿Mm? Ok, a huevo sale Netflix, o sea, gente busca, ¿no? También. Sí, exacto. Entonces, Ujú. llegaba un punto donde las personas que estuvieron cercanas a Kurt Cobain en la época de su muerte ya no querían hablar, no querían dar información, había incluso un par de casos de personas que se habían ido a áreas remotas y ya nunca habían vuelto a salir, que eran músicos, entonces, y había ciertas personas que aseguraban que Courtney Love estaba detrás de todo esto, ¿no? O sea, que ya había pagado para que no saliera cierta información. No estoy diciendo con esto que Courtney Love lo haya asesinado, pero sí se sabe que ella ha bloqueado que cierta información salga a la luz o que se indague más allá en el tema. Entonces, pues creo que sí es importante como pues abrir un poquito los ojos en ese aspecto y darnos cuenta pues que no fue como tal como lo pintan, ¿no? No tengo todas las respuestas, pero pues yo Ok. sí soy creyente de que no fue como tal un suicidio. ¿Tú qué piensas, Ok. Luis, de eso? Yo pienso que fue un suicidio ¿Tú sí piensas que fue un suicidio? por dos principales motivos. ¿Ok? Tú no compras una arma si no estás dispuesto a usarla. ¿Ok? No es como un mueble, güey. No es como un cuadro que pongas en tu pared para que se vea bonito. Pues Compras un arma porque estás dispuesto a utilizarla, ya sea en defensa personal o como sea, en este caso, para ejecutarte a ti mismo, ¿no? ok. Y el, el, el argumento en el que se sostiene mi hipótesis es de que Kurt Cobain siempre fue una persona muy depresiva y conforme más fama adquirió, más deprimido era, Ujú. porque no le gustaba, o sea, era un punk más que
le quisieron llamar grunge, pero yo creo que la actitud de Kurt Cobain siempre fue de un punk anti-ama. Y ya estaba tan adentro del sistema y tan adentro de la fama que eran cosas que ni siquiera le satisfacían, no le importaba a él eso, pero a pesar de ello no podía salir de eso. Entonces, hay hasta canciones donde menciona que pues, se quiere volar los sesos, güey. No creo que lo digas al azar, ¿sabes? O sea, hay canciones donde sí habla de la muerte, sí habla del suicidio, sí habla de que se compró una pistola, sí habla de que algún día se piensa disparar, o sea, no recuerdo exactamente las letras, pero hay letras de Lithium y del Nevermind que hablan de eso, güey. Podrían ser una historia basada en alguien más, pero con el antecedente depresivo que tenía y con el odio que ya había adquirido de la fama a la que llegó, porque, a ver, yo creo que poniéndolo en un grado de fama actual, él llegó a estar como Justin Bieber, ¿sabes? O como, no sé, güey, Adele, o, ¿sabes? A ese grado de que todos sabían su nombre, todos habían escuchado canciones de él. O sea, fue un grado de fama al que no estaba para nada preparado y que aparte ni quería, güey. Entonces, yo creo que, pues sí, aparte de que consumía drogas, se sabe, he sabido, consumía antidepresivos. De hecho, en la grabación del Unplugged lo hizo completamente intoxicado con medicamentos para poder tocar, ¿no? Entonces, yo por eso creo que se suicidó, ¿no? Esa es mi hipótesis. Yo creo que sí fue un Yo suicidio. entiendo, siento lo que dices y tienes, o sea, sí tienes un punto porque él desde niño, desde que se separaron sus padres, vivió en depresión toda su vida. Sí. En parte por el divorcio y en parte porque tenía muchos problemas de salud, que literalmente diario se sentía mal. Entonces, pero creo yo que es como que demasiado, no sé, crecer deprimido, crear una banda, llegar al éxito total y de repente te suicidas. O sea, ¿por qué no lo hizo en su adolescencia? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperarse a tener una banda, a ser completamente exitoso, a tener una esposa, a tener una hija para hacerlo, ¿sabes? O sea, como sí tienes un punto, o sea, sí entiendo lo que estás diciendo, Ujú. pero yo me baso un poquito más en por qué se ha ocultado tanta información o por qué siempre desde un principio se ocultó tanta información al público y por qué nunca se ha querido hablar bien del tema y por qué cuando le preguntan tanto a Courtney Love como a gente cercana no quieren hablar al Ujú. respecto, no quieren decir más información de la que es, y entonces es donde yo digo, pues algo extraño ahí, aparte de que la manera en que lo encontraron, pues también estuvo un poco rara, ¿no? Como de película, güey, o sea, con la carta de suicidio, güey, con la pistola, o sea, no sé, está muy extraño, pero pues al final nunca lo sabremos. A lo mejor algún día, pero eh, estás diciendo que por qué había esperado tanto si ya había vivido deprimido toda su vida. Y yo creo que igual el peso de la fama es mucho, güey. Ujú. Nuestro querido amigo Adolfo, hermano de Ian, mejor conocido como el Güero, una vez mencionó una frase, no sé, güey, muy poética, está muy chida. O sea, dice, solo ni el mismo Atlas pudo sostener el peso del mundo, ¿no? Ujú. O sea, hay personas que no están listas para sostener el peso del mundo o la fama, en este caso lo de Kurt Cobain. Entonces, ¿por qué no lo había hecho antes? Porque creo que no estaba tan abrumado de todo el mundo exterior o no estaba tan abrumado de sus demonios hasta que ya hay espejos en los que te miras todo el tiempo, ¿no? Era lo que lo habíamos mencionado en un podcast, que nuestro entorno son espejos en los que nos reflejamos. Entonces, pues, yo creo que él tenía tantos espejos a su alrededor que era inevitable voltear a ver sus demonios y lamentablemente tampoco pudo con ellos, güey, ¿no? Es un caso muy triste el de Kurt Cobain, güey, porque pues sí era la voz de una generación, pero creo que ni quería, ni estaba listo, ni era su intención, y tampoco se quería apropiar de ello. O sea, no era como de, bueno, va, somos la banda más grande del mundo, vamos a hacer leyendas.
Ujú. vamos a seguir haciendo discos, voy a seguir siendo la voz de mi generación. Creo que tampoco quería eso, güey. Entonces Sí, la salida, sí, a eso veces la salida más fácil es eso, ¿no? Eh, Huirle un poco a la responsabilidad, porque yo creo que sí se sentía con esa responsabilidad, por eso es que lo abrumaba tanto. ¿Cómo ves? me parece interesante, me parece muy válido tu punto. Sin embargo, Dímelo. sigo con mis teorías conspirativas. Entonces, mejor pasemos al siguiente candidato y ya cerramos como las teorías Ok. conspirativas, ¿no? Último, nuestro número 7. Fallecía en el 2011 Amy Winehouse. Wine. Motivo, envenenamiento por alcohol. Lo de Amy Winehouse... Ay, cabrón. Volvemos. Lo de Amy Winehouse sí me parece tristísimo, tristísimo, tristísimo. Una Por historia. muchos motivos, güey. Ella sí fue sobreexplotada como producto, ¿no? Hay Ujú. una canción que les voy a recomendar, que es la primera recomendación. Se llama Flags of the Old Regime. Es de Pete Doherty. Pete Doherty es el vocalista de The Libertines, que es una de las bandas que inspiró a Amy Winehouse a hacer su música. Y después hicieron muy buenos amigos. Se rumora que hasta amantes. Y él escribió una canción hace relativamente poco, unos 5 años, 4 años por ahí, en la que menciona en una de sus líneas que hicieron millones a su costa cuando ella estaba rotísima y la hacían tocar y hacer giras y tener conciertos cuando ella ni siquiera sentía las canciones. Y Pete Doherty menciona en la misma canción algo que con lo que me gustaría cerrar, así que eso lo dejaremos en pausa. Ujú. Y sí, o sea, realmente Amy Winehouse ya tenía, hasta ella misma lo mencionó, uno de sus temas más famosos es Rehab, y ya ella tenía problemas amorosos, principalmente por su codependencia emocional y porque tuvo una infancia difícil y un padre complicado, entonces como que siempre tuvo problemas ahí de amor. Y luego eso acompañado de la fama que le llegó, las drogas que consumía, el dinero que llegó a generar, el foco de atención que llegó a ser y la presión que tenía de la disquera de seguir sacando hits, llegó a un punto culmine en el 2011 y falleció, lamentablemente. Ahora, Lamentablemente. teoría conspirativa, hermano, date. De ella, quiero hablar primero de, pues, de lo que realmente sabemos, ¿no? Que ¿Mm? es, como tú lo dijiste, fue su codependencia. Sí tuvo una infancia complicada, sí tuvo un papá difícil con quien tratar, y sí había mucha fama en sus hombros, pero creo que al final lo que terminó haciéndola explotar y tronando toda esa burbuja y todo eso que ella iba cargando fue pues la codependencia con su pareja, que yo me acuerdo que me clavé mucho cuando murió en todo esto y hablaban mucho de cómo era muy enfermiza la relación, de que cortaban y regresaban, de que ella decía que ella sabía que no era la mejor amante, pero a la vez no quería soltar a esa persona. Y pues su pareja es sabido que la trataba muy mal, pero pues creo que al final la codependencia es eso, ¿no? O sea, no es solamente una parte, las dos partes están involucradas. Exactamente. E incluso hay una imagen que a mí me sorprendió mucho, que me acuerdo que contaban que discutieron una vez y ella Ujú, le aventó una botella a él y ujú. lo cortó, y luego ella, como muestra de amor enfermiza, ella se cortó. Para Entonces, quedar igual. y salen en la foto así de la mano y los dos con su cortada. Y es donde digo, ¿hasta qué punto puede llegar un amor tóxico y que una persona que está tan involucrada y tan metida no lo vea y pueda llegar a esos puntos, ¿no? Y creo que al final, pues ella misma lo dice, o sea, ella estaba deprimida por eso y jamás pudo superar eso. Entonces, siento que eso fue lo que terminó tronándola y pues por eso se me hace como una historia bien triste, porque es hasta como un poco romántico y poética la manera en la que
el amor terminó matándola. Y pues no es algo bueno, ni positivo, ni nada, pero no sé, siento que es un poco poético. Y una explotación laboral, ¿no? Una mezcla de ambas. Y es que es triste o sea, igual lo que mencionas de lo del amor y todo eso, pero es triste que a veces bueno, o sea, para las personas que aman la música o que hacen música, tu refugio, tu lugar de paz es precisamente ahí. O sea, es precisamente con tus canciones, es en el estudio, es haciendo música. Y cuando ni siquiera eso te hace feliz, ni siquiera el escenario te hace feliz, ni siquiera el aplauso, ni siquiera las miles de personas coreando las cosas que tú escribiste en tu habitación, te hacen feliz y a pesar de eso lo tienes que hacer, pues ya no tenía un lugar a sostenerse, güey. Entonces, eh, o sea, tenía esta relación tóxica que termina y su música tenía esta explotación y estaba con un hartazgo de la fama y en unas vacaciones el pendejo de su papá se puso a grabar un puto documental en vacaciones cuando ella quería irse de vacaciones precisamente para alejarse de todas las cámaras. El pendejo de su papá llevó cámaras a las vacaciones. Entonces, cuando tu familia, tus pasiones, tus amores no te sostienen y no tienes ni la educación emocional ni la fortaleza mental para poder estar solo y sobrellevar tu soledad, güey, mm, terminan pasando este tipo de asuntos. Y creo que hay muchas enseñanzas en este club de los 27. Eh, hay enseñanzas bien importantes, pero también hay, no sé, güey, o sea, yo siento mucha compasión cuando vuelvo a leer o hablan de estos casos. Y siento mucha tristeza, güey, porque para muchas personas estos artistas eran los que los salvaron, ¿sabes? O sea, su arte era lo que los salvaba, su música era lo que los hacía sentir mejor y te los quitan, Sí. ¿sabes? Es como, y es un duelo, o sea, hablaba de eso hace poco que pasó lo de Maradona, ¿te acuerdas? Que había mucha gente burlándose de, de que pues era un drogadicto y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo como puse en Twitter como, o sea, está bien que a ti te valga verga el fútbol o que te valga verga Maradona. A mí tampoco es una muerte que me pese, pero sé que hay personas en el mundo que por más de que no lo conocieron, sí estaban viviendo un luto, güey, en ese momento. O sea, Maradona para ellos fue tan importante como un amigo cercano. Ujú. Porque o fue la persona que los hizo enamorarse del fútbol, o en este caso Kurt Cobain de la música, o Amy Winehouse, o Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson, Brian Jones, Jim Morrison. O sea, son personas importantes, pilares en la vida de muchas más personas a través de su arte. Y ellos mismos les negaron a esas personas que realmente los amaban por lo que hacían, les negaron seguirles dando eso, güey, que a lo mejor muchas personas necesitaban. O sea, cuando Kurt Cobain se suicidó, sí había mucha gente consternada, güey. Pero imagínate la falta que les hizo a esos adolescentes que se sentían ubicados o representados por él, al ya no tenerlo, güey. Ujú. O sea, es un duelo, Sí, claro. como la muerte de un familiar, güey. Entonces, eso me entristece mucho porque eh, como ya hemos hablado aquí de Mac Miller, a mí también me enoja, güey, me entristece que ya no esté Mac Miller, güey. O sea, si es como, güey, cabrón, voy a seguir necesitando tus canciones y ya tengo Y sabes que un cierto catálogo, lo güey, que ¿no? O hay sea, ya no hay y más, ya no va a haber ya más. no va a haber más, güey, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí Amy Winehouse me encantaba, güey. O sea, me volvía loco, güey, sus videos, su música, su voz. Güey. O sea, no sé, güey. Ah, por ejemplo, yo cuando yo era muy fan, soy muy fan de The Libertines. The Libertines es de mis bandas favoritas de la vida. Y cuando la veía con Pete Doherty, me imaginaba así, ella con The Libertines haciendo una canción, güey. O sea, muchas cosas, güey, muchas cosas creativas que me emocionaban. Y de repente se va, güey. Y sabes que ya no va a existir todas esas cosas Ujú. que te imaginabas o que pensabas que podía pasar. Entonces, pues sí fue muy, muy triste, güey. Y me acuerdo que 2 años después
Green Day en el álbum 2 de su trilogía, que se Sí, llama 1, 2, 3, para que la chequen, tiene una canción que se llama Amy muy y que buena. le escribió Billy Joe Armstrong a Amy Winehouse y le dice, sé que estás sola, Amy, déjame ser tu amigo, te quiero cerca, o sea, quiero que estés viva y yo también, güey, o sea, me gustaría que todos estos artistas, me gustaría, güey, que el Club de los 27 jamás hubiera existido. Eso me gustaría. Me Sí. gustaría poder escuchar canciones de Kurt Cobain a sus 50 años, Ujú. ¿no? Me gustaría poder escuchar canciones de Robert Johnson. O sea, imagínate todo lo que él pudo hacer con la guitarra Sí. después de eso, ¿no? O me gustaría, no sé, güey, poder tener la oportunidad de ver en vivo tocar a Jimi Hendrix. Sí, no, pues, O sea, imagínate de cuántas cosas nos estamos perdiendo, güey. Es muy trágico, güey. Y creo que se romantiza de más, güey. O sea, es muy triste, güey. Tenemos que dejar de romantizar eso completamente. Y, y antes, o sea, cuando estábamos pendejos, bueno, yo en mi caso particular, yo sí decía, no, sí hay que morirse joven a la verga, ¿no? O sea, es como te tienes que morir porque hashtag rockstar, güey. Entonces, este sentido romántico, poético de morirse joven y de ser siempre joven, ya no lo quiero, güey, ya no es algo en lo que yo crea. Creo que es una salida muy fácil a muchos problemas que sí tienen solución, ¿sabes? O sea, sí, la depresión, la ansiedad, la soledad, todo eso, güey, lo de Amy, lo de Amy de una relación tóxica, todos esos temas, güey, tienen solución, güey, pero te distraes con otras pendejadas que en realidad no te están ayudando. Y, pero eso es algo que adquirí, esto es algo que estoy aprendiendo, ¿sabes? sí. Y sí me gustaría como dejar eso en el podcast, o sea, que se quede. Porque hay muchísimas personas allá afuera, güey, que a lo mejor han contemplado la misma idea de irse joven, justo como las personas que estamos mencionando. Y como se idolatra y se romantiza ese tema, güey, al final va a ser un problema social y cultural de que si se muere joven, pues es una leyenda, ¿no? Y se va a quedar así. Pues No, viene güey, o sea, desde James es, Dean, güey, eso, de vivir rápido y morir joven. O sea, y creo que es algo que sí se romantiza claro. mucho, pero al final, pues mira, yo no soy quien, ¿no? Para decirle a todas las personas cómo vivir su vida. Y creo que al final, si se ha romantizado, pues es parte de Ujú. todo esto que hemos estado hablando. El Club de los 27 se empezó a romantizar mucho justamente porque se llenó de figuras que luego relacionaban con lo clásico que se relaciona en rock and roll, que es, pues es sexo, drogas y rock and roll, y es vivir de una manera hedonista, sin preocuparte por el mañana. Y no es tanto de morir joven, simplemente es que no te importa cuando mueras. O sea, si mueres ahorita o si mueres en un año o en 10, no te importa. No es necesariamente ya me quiero morir, pero se le pierde como que ese amor a la vida, y siento yo pues que al final es una manera de ver la vida, quizás no es la mejor, pero creo que sí Ujú. es muy mediático cómo se incrustó eso en la mente de las personas, y es a lo que iba yo como con mis teorías conspirativas, ¿no? O sea, creo que sí hay Ujú. algo detrás de todo esto que fue creado maquiavélicamente de esta forma para volver Para a empujar esa creencia, ¿no? sí, y para que aparte Como que empuja esa creencia, sí. estos artistas los mataron en su mejor momento, súper jóvenes, siendo punta de lanza de sus movimientos y pues en el epítome de sus carreras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces esto? Que lo hablábamos en el podcast de John Lennon. Se vuelven Ujú. semidioses, o sea, viven para siempre, o sea, quizá realmente murieron Sí. jóvenes, pero van a vivir para siempre, o sea, todo el mundo sabe quién es Kurt Cobain, todo el mundo sabe quién es Jimi Hendrix, quién es Jim Morrison, o sea, entonces quizá, como lo decíamos con John Lennon, quizá muchas personas no los conocerían, a menos que realmente les gustara su música, y muchísimas personas saben quién es, y si por sí ya era gigantesco en su época, se vuelve algo atemporal, que ya John Lennon es John Lennon en los 40, en los 50, en los 60, en los 70 y el resto de la historia, o sea, y creo que lo mismo sucede con estas figuras, y creo que sí hay algo más allá que está moviendo estas figuras mediáticas para que, pues al final, güey, para vender.
¿Qué ha pasado? ¿Cuánta merch no se sigue vendiendo de Nirvana, güey? ¿Cuánta merch no se Claro, güey. sigue Ya vendiendo? parece más marca de ropa, ¿no? Ajá, exacto. O sea, ¿cuántas personas utilizan la playera de Nirvana y ni siquiera saben qué es una banda? Sí, güey. Entonces, Pero sí. antes de que se me vaya el pedo, porque hay muchas cosas. Creo que este episodio da como para dos partes, ¿no? Ahora estabas tocando de que se pasan a ser semidioses, ¿no? Yo creo, güey, que cualquier artista o persona creativa, o que crea, más bien, o sea, no, creatividad y crear cosas van de la mano, pero en realidad son distintas, ¿no? Hay muchas personas creativas que nunca crearon nada. Entonces, las personas que crean y que hacen cosas, güey, van a vivir para siempre en en su, en su obra, güey. Ujú. El asunto con el Club de los 27 es de que al ser muertes trágicas, justo como lo tocamos con lo de John Lennon, se romantiza más y se idolatriza más, si es la palabra. Eh, Aunque no creo, güey. ¿Se idolatriza? ¿Cómo se idolatra? ¿Se idolatriza? No, se idolatra. Dejémoslo como se idolatra. De más, ¿no? Su obra se idolatra de más. Por lo mismo, güey. Porque ya jamás va a haber una nueva canción de Nirvana o una nueva canción de Amy Winehouse. Entonces, lo que yo creo respecto a este tema, sí, puede que los hayan matado, puede que no los hayan matado, pero si sí o si no, güey, lo importante de todos estos artistas realmente fue lo que hicieron en vida. Y tristemente, a veces cuando se voltea a ver el Club de los 27, se voltea a ver más por su muerte que por su vida, güey. Ujú. Sí, no, eso no Y es. eso se me hace como que la conversación, o sea, mm, lo importante del artista es que el interlocutor hable de su arte, Ujú. ¿no? Sí, O sea, lo importante es el mensaje que deja, que hace, que escribe, que toca. Entonces, al pasar por todo este contexto, güey, medio turbulento de la muerte, que por la que pasaron, su obra pasa un poco a segundo plano, y eso también es triste. Entonces, de lo que deberíamos estar hablando del Club de los 27, aparte, o sea, sí se habla de que eran talentosos y todo, pero se debería hablar muchísimo más de la obra que de la muerte, ¿sabes? creo que al final no es tanto la muerte, sino toda la problemática que vivieron y que creo que al final Ajá, bueno, sí, exacto, es sí, algo en lo que también, te puedes exacto. reflejar tú como espectador, ¿no? Decir, o sea, a lo mejor alguien deprimido pudo lograr esto, o sea, a lo mejor alguien con problemas de adicción o todas las cosas que vivieron puede lograr esto, pues yo también, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí, en una parte en la que el espectador, el público, los fans se relacionan a todo esto, ¿no crees? Pero no sé si sea muy bueno relacionarte con alguien que perdió su batalla Que terminó contra así, esas ¿no? cosas. Terminó así. Sí, ajá. Sí, O sea, entiendo esa parte. sí, también entiendo la tuya. Justo la que mencionas es un buen punto, güey. Ujú. Pero también es peligroso relacionarte con eso, porque ya hemos hablado de que eres a quien admiras, ¿no? Entonces, si tú admiras un poco de eso, se romantiza y se cree que esa es la mejor forma de salir, ¿no? Sí, exacto. Y, y no, o sea, no creo que sea el punto. De hecho, ahorita conectando la situación, güey. Había mencionado que hay una línea de la canción de Pete Doherty que se llama Flags of the Old Regime, que es Lisa Amy Winehouse, que dice, I don't wanna die anymore, eh, any more than I did wanna die before. O sea, ya no quiero morir de la misma manera que quería morir antes. Ok. Pero ¿hasta qué momento se dio cuenta, güey? Hasta que falleció su amiga, güey. Hasta Ujú. que falleció alguien que él admiraba, que él amaba, y lo dejó de romantizar, güey, porque necesita a esa persona, güey. O sea, a Pete Doherty jamás va a superar ese duelo, güey. Sí, claro, y que es obviamente mucho más fácil entender lo incorrecto de la situación, Cuando lo vives. pero cuando le sucede a alguien más, porque si te sucede a ti dices, ah, pues me vale madres, ¿no? Pero cuando le sucede a alguien que Ajá, quieres es cuando realmente te duele y realmente te pesa, y realmente te pones exactamente. a ver. Es que sí, sí es una estupidez, ¿no? O sea, romantizar eso. Sí, ya no, y la frase se me hace muy poderosa.
Ujú. Ya no quiero morir nunca más. No de la manera que quería morir antes. O sea, güey. Y lo entiendo, güey. Y ahora lo sé. Igual, o sea, siempre que creces con estas leyendas y con este mito del Club de los 27, como que, sí, morirse joven y así. Y pues no, güey, o sea, tampoco es de que me quiera morir de viejo, o sea, me voy a morir cuando pues, tenga que llegar, pero no voy a forzar mi salida, ¿sabes? Sí, exacto, no, O no, sea, tampoco se trata de... sí, no se trata de eso. Y si me va a llevar, güey, que me lleve en limusina, bro, ¿sabes? Como sea que tenga que ser, güey, pero que me lleve en limusina. Entonces, creo que sí es algo que se tiene que tratar como güey, el Club de los 27 en general. Eh, Creo que la mejor forma de honrar el Club de los 27 sería recomendar 27 canciones que vamos a hacer en un playlist de todos los artistas del Club de los 27, que Jalo. van a checar tanto en nuestro Spotify, que es Griffin Records MX, como en nuestro canal de YouTube, Griffin Records MX también, y lo vamos a estar poniendo en nuestras redes. Así que si tienen alguna recomendación, vamos a elegir únicamente 27 canciones de estas 7 personas que acabamos de mencionar No, para que se escuche. O sea, te faltó algo dime. muy importante. Espérate. Adelante, adelante. El Faltó octavo miembro, Valentín Elizalde, Valentín miembro Elizalde. honorario del Club de los 27. No, realmente las figuras que ya mencionamos son los oficiales, por llamarles así. Y Así hay es. muchísimas figuras más. O sea, me acuerdo que una vez vi una lista en internet así Gigante, ¿no? Sí. gigante de artistas que murieron a los 27 años. Entre ellos está Valentín Elizalde, que obviamente no Uh-huh. me suena por ser mexicano, que murió igual a los 27 años y él sí asesinado. Él sí se sabe, ¿no? Sí. Que fue asesinado. O sea, fue una forma muy mexicana de irse, ¿no? Asesinado por el narco. Qué triste frase, pero que tristemente también es real. O sea, sí refleja el contexto social en el que el artista vivió, ¿Y hace cuántos ¿no? años fue, bro? Sí. Como 2006, ¿no? 2006, 2007. 2005 creo. Pero Ah, sí. ok. Y tú mencionabas hace rato Uh-huh. que Kurt Cobain era tan conocido como a lo mejor lo es Justin Bieber el día de hoy, ¿no? Sí, ¿Sabes cuántos años tiene Justin Bieber? 27 años, güey. 26, va a cumplir 27 26, ok. en 3 meses. ¿Qué piensas de eso? Espero que, espero que no se vaya Justin Bieber, porque ahorita me está gustando mucho cómo está llevando su vida y su carrera. Pero Ya se está poniendo a escribir justamente, sus canciones, qué bueno. justamente es eso, bro. O sea, si te pones a llevarlo a un punto de lo que hablábamos de Amy Winehouse, ¿no? De la explotación por parte de las disqueras y por parte de los managers. Uh-huh. Justin Bieber, digamos que a estas alturas, a mí también me está gustando cómo está llevando su carrera, porque de cierta manera se está revelando, entre comillas, y está mostrándote cómo actuaba como imbécil, porque realmente había mucha presión en sus hombros y era un niño. Entonces, a estas alturas quizás se vuelve una amenaza para todas estas personas que mueven la industria, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, Ya hace veo hacia dónde rato, vas. Otra teoría conspirativa se aproxima, no, ¿no? espera, es que hace rato caí en un rabbit hole Uh-huh. de justamente de eso y te hablaban mucho de 3 artistas que una Uh-huh. tiene 27 años y 2 de ellos van a cumplir 27 años el próximo año. A ver, dale. Ariana Grande tiene 27 años. Justin Bieber, que es ahorita, bueno, lleva varios años siendo como que el artista, y Bad Bunny. Ok. Entonces, que son Bad ahorita, Bunny no creo que se vaya a ir pronto. espero que no, por favor, no. No. Entonces, lo relaciono mucho, bueno, yo lo relacioné mucho cuando vi eso, o sea, nada más vi eso y ya después dejé de ver el video porque estaba como medio extraño. Uh-huh. Con esto que decimos, ¿no? De que al final Justin Bieber está cambiando su forma de ser y esperemos que no, pero pues al final se puede volver una amenaza. Ahorita Bad Bunny Sí. pues sacó 3 discos este año y está en el top de su momento. Igual, Como lo mencionamos con el buen Robin, ¿no? Es el primer artista latinoamericano que llega al número 1 de Billboard. Entonces, exactamente. Entonces, y de Ariana Grande, la verdad es sí que está no, en su prime.
no conozco muchísimo de su música. A lo mejor tú puedes... Sacó un gran disco este año. Está ¿sí? muy chido. Sí, está bueno. Entonces, como tú dices, ojalá el Club de los 27 nunca hubiera existido, pero Ya no crezca más. ojalá ya no crezca más, porque pues Sí, sí, al final lo romantizamos demasiado y son figuras que creo que desde niños siempre admiramos porque nos gusta la música y nos gusta estos géneros en particular, pero pues al final sí es algo triste y no deja un buen mensaje detrás, ¿no? O sea, como tú no, dices, no tantas para nada. personas no admiran a estos músicos y dices, pues si hay personas que dicen, no, pues yo también me quiero morir a los 27, ¿no? Entonces, e igual yo en algún punto de mi vida lo dije también, ¿no? Entonces, y creo que tristemente ahora está pasando algo mucho peor, que están muriendo aún más jóvenes. Y ya ha Exactamente, pasado güey. mucho últimamente, específicamente con raperos, que de hecho también vi un video de eso, que decía, el nuevo club de los 27 es el club de los 21. Y hablaba de todos los raperos que han muerto últimamente a los 21 años. Entonces, no sé, está triste esa situación. Mac se fue a los 10 a los 26. A los 26. Y de hecho tiene una canción que se llama Brand Name, que dice a todas esas personas que me dieron drogas, váyanse a la mierda, ¿no? Y no se metan con eso. Espero no unirme al club de los 27. Y no se unió al club de los 27. ¿No? Qué triste eso, ¿no? O sea, aún más Sí, joven. güey. Aún más joven, güey. Y en su prime también, o sea, llevaba 4 álbumes al hilo que uno superaba al otro, güey. O Ujú. sea, impresionante. Y sí, güey, o sea, yo como fan, por ejemplo, de Amy Winehouse, em, fan de Robert Johnson por su legado en el blues, fan de Jimi Hendrix, eh, fan de los Rolling Stones. Güey, pues sí, chinga tu madre, güey, sí te necesito aquí presente, o sea, sí me da coraje, güey, incluso, o sea, imagínate que de cuánta música no nos perdimos, o sea, a lo mejor ese ni siquiera era su prime, güey, eso es lo que más No, me pone a pensar, o sea, y si realmente esos discos que vimos no fue lo mejor que nos pudieron haber dado. obviamente era el inicio, ¿no? A lo mejor. Ajá, güey, o sea, imagínate eso. O sea, imagínate de cuánta música no se perdió. Y hay una canción, pequeño anuncio publicitario de morfina que tenemos dentro de la banda que, que habla como un poco de este asunto, ¿no? De que lo mejor está por llegar, ¿no? O sea, que está subiendo escalones para llegar a tu prime. Y a lo mejor ellos se quedaron a la mitad de su camino de llegar al pedestal donde realmente pudieron haber estado. Sí, Y pues eso es triste, güey. creo que Porque no hay nada peor ujú, que el hubiera, güey. sí. ¿Sabes? Y creo que al final lo importante es lo que ya hemos hablado en otros episodios, que es reflexionar un poquito en la manera en que la industria lleva las cosas y ponernos a ver que realmente son seres humanos y que están siendo Sí, sí. explotados hasta la fecha por obtener número uno, por obtener disco tras disco, single tras single, promoción. O sea, es demasiada presión para un ser humano y creo que no estamos diseñados para tanta presión. Entonces, creo que es importante ver y como fans de la música, dejar de exigirles tanto a personas que al fin y al cabo solamente son humanos, ¿no? Claro, güey. Sí, sí, sí. Ah, difícil episodio, güey. Difícil episodio. Estoy triste y enojado, güey. Insert Rafa. Inserte meme de Rafa, ¿no? Pero sí, sí espero que, o sea, nos echemos un clavado en los discos y también nos podamos reflejar en eso y saber que no es lo correcto, güey. O sea, no es lo correcto romantizar, no es lo correcto el suicidio, güey, por más que las circunstancias sean adversas en muchas situaciones o en nuestra vida diaria. O sea, el mundo afuera es una mierda, güey, y no va a cambiar hasta que cambies un poquito tú la forma en la que lo percibes, ¿no? Porque nos abrumamos muchísimo más de lo que pensamos que de lo que pasa, güey. Entonces, igual yo creo que les pasaba mucho a ellos. Se les abrumaba pensar tanto en su fama
o tanto en su depresión, o tanto en que tienen que seguir siendo número uno, que eso los terminó tumbando. Entonces hay que encontrar nuestro centro, güey, nuestro lugar de calma y de cambiar de dentro hacia afuera lo que podamos cambiar, güey. Y si nosotros podemos ayudar a alguien allá afuera que esté escuchando y que se quiere morir o se quería morir a los 27, creo que no es la salida fácil. Y bueno, no se tiene que tomar la salida fácil porque es una salida fácil. Y tampoco es algo Y cool. sí, no, tampoco es algo cool. El suicidio y drogarte hasta quedar loco, güey, o de plano no salir, no es algo de chicos cool. Dejemos de creer que eso es como tiene que funcionar. Porque de cuántas personas increíbles no nos hemos perdido por estas circunstancias, ¿no? Sí, exacto. Y es triste, güey, o sea, es triste por donde se vea. No saben la falta que hacen y lo peor es de que como ya no están, no se las puedes hacer saber, güey. Y probablemente se fueron sin conocer la importancia que tienen para la vida de muchísimas más personas. Entonces, sea quien sea que esté escuchando esto, eres importante para un chingo de personas. Aunque no te lo digan, aunque no lo creas en este momento, así es. Y no hay forma de que abras los ojos de fuera, o sea, te despiertas y lo primero que haces es abrir los ojos. Entonces, hay que generar ese despertar de la conciencia de las demás personas y que tu vida vale, güey. Y que se va a acabar cuando se tenga que acabar. porque eventualmente se va a acabar, ¿no? Pero tampoco es algo malo, güey. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto si no se acaba? Ujú. Pero tampoco hay que forzar la salida, ¿sabes? Me parece una buena cosa. Ese es mi comentario final, hermano. Adelante, te escucho. Me parece bien. Pues sí, lo que dije no es, hay que dejar de romantizarlo, no es algo cool. Creo que, no sé, yo como niño sí lo romantizaba mucho, pero pues ya pensándolo Yo como también. adulto, pues realmente no es algo cool, no es la manera de vivir. Y es lo que te decía, siento yo que más bien nos lo vendieron como una campaña publicitaria de, ¿quieres ser un rockstar? Pues aquí está las drogas, aquí está el sexo, aquí está morirte joven. Esta es la fórmula. Ajá, esta es la Sí. fórmula y realmente no es así. O sea, hay muchísimos músicos que llevan una vida súper tranquila y pues creo que al final cada quien lleva la vida como quiere, pero no está bien estereotipar de una sola manera y que te lo vendan así, Ujú, algo positivo. Entonces, claro. pues sí, como tú dices, quizá nos perdimos de grandes músicos, quizá muchos también no serían tan conocidos, quizá, si no hubiera sido por esto, pero pues al final, ¿sabes? Esperemos que no siga creciendo, esperemos que no le suceda a nadie más y pues que al contrario, que siga existiendo grandes músicos y que podamos ver su prime y más allá, ¿no? Y esa parte Sí, que sí. dije pues de que como fans no exigirles tanto porque al final son seres humanos y pues tienen cierto límite. Y no está bien romper a las personas más allá de su límite simplemente porque quieres escuchar una canción nueva de X artista. No es correcto. Claro. O creer que porque ya no suenan en la radio dejan de hacer música mal, Sí, dejan de hacer música bien, ¿no? ajá. O sea, al contrario. O sea, bueno, ese ya es un tema para otro episodio. Pero sí, güey, o sea, justo es una buena forma de cerrar. Entonces, recomendaciones, el documental de Kurt Cobain, que se llama Kurt and Courtney, creo, ¿no? Creo que En sí, Netflix, creo que sí se llama así. me parece que sí. La canción de Amy de Green Day, así Amy tal cual como Amy Winehouse, A-M-Y. La canción de Flags of the Old Regime o Banderas del Viejo Regimiento, sí, ¿no? Sí. Esa es de Pete Doherty, van a estar todas en la descripción. Y, hermano, ¿alguna otra recomendación de canción? De canción no tengo ahorita, pues creo que más bien en el playlist que hagamos ponemos ahí En el playlist va a haber, sí. lo que para nosotros, ¿no? Son como que las más representativas de estos músicos. Y ayer empecé a ver el documental de Netflix de Rompan Todo. No sé si ya lo checaste, Ah, ok. bro. Me aventé el primer episodio y estoy viendo ahorita otro documental que se llama Songmakers,
Ujú. que habla de ciertas canciones. Está un episodio de nuestra queridísima Natalia Lafourcade, pero ya podríamos hablar de eso después. ¿Qué tal el de Rompan Todo? Está bueno, la verdad, lo relacionan mucho con el ambiente, pues, Político, latinoamericano, ¿no? que tiene mucho que ver con la Ujú. política, con represión y todas esas cosas. Y la verdad es algo que a mí me interesa bastante. Entonces está cool y ver cómo fue evolucionando la música pues, de la música de los 40, 50, el rock que literalmente traducían canciones, a cómo fue Ujú. evolucionando después, metiéndole sonidos más latinos, ¿no? Y se Claro, muy cool. La verdad es que chéquenlo. Llevo 3 episodios, pero la verdad es que los 3 que llevo están muy buenos. Entonces, perfecto. otra recomendación. Esas son las recomendaciones. Así es, mi bro. Nosotros estamos a un episodio de terminar nuestra primera temporada. Ya nos van a escuchar con un audio malo ni nos van a ver a través de Zoom. Ya va a ser algo más profesional. La verdad, esto lo hicimos proyecto de cuarentena y nos ha estado gustando mucho y lo queremos hacer y lo queremos seguir haciendo y lo queremos hacer mejor. Así que suscríbanse, denle like, ayúdenos a compartir. Ayuda un chingo. Entre más personas escuchen el mensaje, que es lo importante. O sea, nosotros valemos verga, lo importante es lo que estamos diciendo. Y también se pueden unir a la conversación, así que déjenos comentarios. Nos reencontramos el próximo jueves con lo mejor del 2020, porque a pesar de que fue un año de mierda, hubo muy buena música. Va, que va. Adiós. Nos vemos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.